Vamos a seguir hoy con nuestro estudio del libro de Romanos, ¿ya? Así que le damos gracias a Dios por poder encontrarnos nuevamente en este domingo, eh, ya con el último domingo, o sea, con uno de los pocos domingos que nos quedan de diciembre, ¿verdad? Así que viviendo el último mes del año y que Dios nos pueda ayudar. Eh, Entendiendo que hemos vivido un año muy distinto, muy complejo, pero para nosotros los cristianos tenemos que buscar el lado A de las cosas y entender de que yo he sacado algo en limpio. Yo creo que descubrir esta tecnología ha sido una bendición porque ya el no poder ir a un lugar físico no nos puede detener ya. Podemos compartir igual, podemos hacernos llamadas por Zoom y a vernos por Zoom. Yo el otro día le daba gracias a Dios por eso, porque la tecnología ha sido un gran aliado para nosotros y todas las cosas que hay en el mundo, digamos, en el sistema, eh, no son malas, la mayoría de las cosas no son malas en sí, sino que depende del uso que uno le dé. Y nosotros hemos usado la tecnología para bendición, para propagar la palabra, para aprender, para vernos, para saber cómo estamos. Entonces, es una bendición la tecnología y esta pandemia nos ha permitido descubrir esto. De hecho, mucha gente ya no va a volver nunca más a su oficina o va a volver una vez o dos veces a la semana, lo que es una gran ayuda para el medio ambiente, para el bolsillo, ¿verdad? Para estar en la casa, en fin. Eh, También tiene su lado B, pero son cosas que yo creo que con el tiempo se van a ir de a poquito arreglando. Pero nosotros le vamos a ver el lado bueno de las cosas y le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y hoy vamos a seguir ya con nuestra clase 9 de Romanos y en Romanos capítulo 8 no vamos a estar leyendo todo porque es mucho, pero yo le puse del 8 al 4, pero en realidad es mucho más, solo lo puse como una referencia. Y vamos a ver hoy lo que es la vida en el espíritu, pero vamos a partir entonces nosotros recordando lo que vimos en la clase anterior. Hablábamos de que Pablo, ¿no es cierto? Siempre voy a recordar de que Pablo está hablando con un oponente o con un adversario imaginario. Él se hace preguntas y se responde a sí mismo como una forma de clarificar la idea frente a gente que está escuchando y que a lo mejor no sabe mucho de ciertas cosas. Es como un método de enseñanza, ¿verdad? Y estábamos hablando de la gracia, de que su oponente le decía por ahí que si hay mucha gracia, o sea, que si hay más pecado hay más gracia. Y ahí está la discusión de la clase que vimos, la última clase que tuvimos, ¿verdad? Y lo que les decía yo, entonces Pablo se pregunta a sí mismo con este objetor imaginario y dice, acaba de decir que la gracia es suficientemente grande para perdonar cualquier pecado. Sí, sí, le dice Pablo, es verdad, lo mantengo. Entonces, ¿estás diciendo que la gracia es lo más maravilloso, lo más espectacular del mundo? Claro que sí. Entonces, sigamos pecando, si hay gracia. Como alguien dijo por ahí, bueno, si Dios está para eso, para perdonar. Alguien dijo por ahí. Sí. Y esta es la discusión. ¿Qué es lo que está pasando? Debiésemos seguir pecando y aquí Pablo está hablándolo. ¿Cómo vas a seguir pecando? No es que, yo lo estoy parafraseando, ¿no? Pero no es que ya te bautizaste. Porque recordemos también que en el bautismo, al principio, tenía un significado mucho más profundo de lo que es hoy, ¿verdad? Bueno, hay cosas que nosotros tenemos en común y que hemos seguido imitando, como el bautismo de adulto, que nosotros lo hacemos también, el bautismo de adulto, y que el bautismo estaba relacionado con la confesión de fe. Bueno, nosotros también, una persona que ha recibido a Cristo en su corazón se puede bautizar, eso también, ¿verdad? Y que el bautismo era por inmersión total, bueno, nosotros también lo hacemos así, ¿no es cierto? Pero veamos un poquito la profundidad de este bautismo. Y los judíos cuando se convertía alguien del paganismo, o sea, de cualquier religión que no fuera el judaísmo, tenía que hacer tres cosas. Tenía que hacer un sacrificio, tenía que circuncidarse, en este caso los varones, ¿verdad? Y tenía que bautizarse, ¿verdad? Entonces, eh, el efecto, dice, de este bautismo era de una total regeneración. Al bautizado
desde ese día se le consideraba una persona que recién nació, de hecho en muchos sentidos, ¿verdad? Se le perdonaban todos los pecados porque Dios no iba a castigar lo que hubiera cometido antes de nacer, porque al recibir a Cristo quedaban perdonados, y eso nosotros también lo creemos hoy, ¿verdad? Pero dice, lo completo del cambio se veía en el hecho de que ciertos rabinos mantenían que el hijo que le naciera a un hombre después de su bautismo era su primogénito. Es decir, era tan así de importante y de literal el nuevo nacimiento, que al nuevo nacido, al bautizado, no, su primer hijo que tuvo antes de ser bautizado, no se le tomaba en cuenta como primogénito, sino el hijo que tuviese después de haberse bautizado. Así de importante y de literal y de drástico era cómo se consideraba el bautismo. Por eso que Pablo le dice, bueno, si tú ya te bautizaste, tú ya naciste de nuevo, ¿cómo vas a seguir pecando entonces? Entonces, acá Pablo está hablando con este objetor y le está diciendo que no se puede jugar con la gracia, con la misericordia de Dios, ¿verdad? Y está hablando un poquito de este punto de que la persona que se vuelve a Cristo tiene que comenzar a vivir una vida nueva. Eso no significa de que la persona nunca más va a pecar, debiese ser. Eso no significa que la naturaleza natural, valga la redundancia, que nosotros tenemos al nacer, se va. No se va. Siempre está ahí. Entonces, ahora que nosotros vinimos a Cristo, tenemos dos naturalezas. Tenemos la carnal, con la cual nacimos, y tenemos la naturaleza espiritual, que es la que nos da Dios. Y esa es la lucha nuestra diariamente, de nuestra carne, de nuestra humanidad que tiene la tendencia al pecado, y de la naturaleza espiritual que nos da Dios. Y finalmente, esa es toda la discusión que hablamos en la clase anterior. La lucha que tenemos nosotros los cristianos de nuestra naturaleza pecaminosa con la naturaleza humana. Muchas veces se enseña y se usa un texto que habla Pablo en 2 Corintios 5:17, me parece, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso, si lo tomo literalmente y lo tomo y lo aplico a esta enseñanza, no tiene mucho sentido en cuanto a lo radical de la palabra. Es decir, todo hecho nuevo, a ver, todo hecho nuevo en el sentido de que ahora tenemos la oportunidad de no pecar, ¿verdad? No es que como yo vine a Cristo, todo es hecho nuevo, ahora yo ya no voy a pecar más y todo, porque ahora soy nueva criatura. Es verdad que somos nueva criatura, pero tenemos que seguir luchando con nuestra naturaleza, ¿verdad? Entonces, el texto hay que tener mucho ojo para utilizarlo. Acuérdense que siempre hemos dicho que tenemos que tomar los textos o estudiar el texto en su contexto histórico, cultural, religioso, político, y también del lenguaje del minuto, de lo que es la semántica de las palabras, la raíz de las palabras, y por qué Pablo en esa carta a los Corintios dice eso. Porque tal vez ese texto, si yo lo tomo y lo aplico a Romano, a lo mejor no me sirve, ¿verdad? Entonces, acuérdense ustedes que son cartas que van dirigidas por una situación puntual y que no todos los textos me sirven para todas las demás cosas que yo quisiera aprender. Entonces, ese es un principio que tenemos que tener súper claro, ¿ya? Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es esta naturaleza humana, esta lucha que tenemos con nuestra humanidad, pero que podemos nosotros irnos liberando con el tiempo y ir de menos a más en cuanto a lo que es esta victoria que nosotros tenemos que tener sobre nuestra carne. ¿Cuándo se da esta victoria? Siempre. ¿Cuándo se vence? Se vence siempre, cada momento en que nosotros al pecado le decimos no, hemos vencido. Una victoria absolutamente total y concreta y como que nunca más vamos a pecar, no existe, ¿verdad? Es la lucha continua, ¿verdad? Entonces, entendiendo eso, es que vamos a hablar sobre lo que Pablo nos está hablando aquí en Romanos 8 del 1 en adelante, ¿verdad? Más o menos hasta el 17. Yo solamente puse el inicio
obviamente a mí me gustaría que ustedes siempre estén estudiando esto en su casa, que en la semana lo estudien, lo anoten y que cualquier pregunta que ustedes tengan me la hagan saber y nosotros después en la siguiente clase vamos respondiendo, ¿verdad? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan. Aquí la palabra andar tiene relación con, con el vivir, con la vivencia diaria. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Ya? Aquí, carne y espíritu nos está mostrando las dos naturalezas. La naturaleza con la cual nacimos y nos está mostrando la naturaleza espiritual que Dios nos dio cuando vinimos a Él. Y hay dos palabras, dice, que aparecen una y otra vez en este pasaje, que es carne, que en el griego es sark, y espíritu, que es neuma. Acuérdense ustedes que el Nuevo Testamento está escrito en griego, por lo tanto, siempre que yo uso palabras y yo se las voy a aplicar, está en el griego. El griego koiné y un griego que hoy no se usa, que es una lengua muerta, ¿ya? El griego de hoy es un griego más evolucionado, más moderno. No podremos, dice, seguir el razonamiento de Pablo a menos que entendamos el sentido que le da a estas dos palabras Pablo. Primero, sark quiere decir literalmente entonces carne. Una lectura de corrido de las cartas de Pablo nos bastaría para descubrir que usa esta palabra con mucha frecuencia y con un sentido especial. En términos generales la usa de tres maneras distintas. Primero, la usa en su sentido literal, ¿verdad? La carne, esta carne, este cuerpo, habla de la circuncisión física, o sea, literalmente la carne. Segundo, una y otra vez se emplea la frase katasarka, y esta palabra literalmente de acuerdo con la carne, que quiere decir siempre mirando las cosas desde el punto de vista humano, de nuestra humanidad propia, desde esta carne que tiene limitaciones, ¿verdad? Por ejemplo, dice que Abraham es nuestro antepasado katasarka, es decir, en cuanto a nuestra naturaleza humana. Dice que Jesús es hijo de David katasarka, es decir, en cuanto a su naturaleza humana, ¿verdad? Habla de los judíos como sus parientes katasarka, es decir, con parentesco natural de carne, de sangre, ¿verdad? Nosotros siempre decimos somos hermanos de sangre, cuando es familiar, porque como entre nosotros nos llamamos hermanos, y cuando queremos aludir a un hermano nuestro, de nuestra propia mamá y papá, decimos nuestro hermano de sangre, ¿verdad? Para hacer la diferencia. Aquí es igual. Entonces, cuando Pablo usa esta expresión, siempre implica que está considerando las cosas desde el punto de vista, entonces, humano y carnal, ¿verdad? También usa esta palabra en un sentido que le es característico. Hablando de los cristianos, se refiere al tiempo cuando estábamos en la carne, ¿verdad? Habla de los que andan conforme a la carne en contraposición a los que viven la vida cristiana. Dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, ¿verdad? Y dice que la mentalidad de la carne es muerte y enemiga de Dios. Habla de vivir de acuerdo con la carne. Les dice a sus amigos cristianos, vosotros no estáis en la carne. Si nosotros tenemos que tomar todos estos textos para nosotros, ¿los podemos aplicar? Absolutamente, los podemos aplicar todos, ¿ya? Está muy claro, dice, sobre todo en el último ejemplo, que Pablo no usa la palabra carne refiriéndose al cuerpo como cuando nosotros hablamos aquí en la última acepción de carne y hueso. Lo que quiere decir realmente está hablando de la naturaleza humana con todas sus debilidades y con toda esa debilidad propia que nos hace a veces hacer aquello que no queremos hacer. Y ya vemos a Pablo hablando de eso un poquito más adelante. Porque lo que no quiero hacer, o sea, su mente, su, su raciocinio, está diciendo, eso es malo. Pero sin embargo, él muchas veces hacía eso, que él sabía que no tenía que hacer y que él tampoco quería hacer. Lo hacía igual, porque tenía esta lucha, pero él después da gracias a Dios porque se puede liberar de eso. Ahora,
¿Cuándo se libera? ¿Una vez para siempre? No, se libera, hay que liberarse todo el tiempo. Ves que nosotros tengamos la oportunidad de pecar, tenemos la oportunidad de liberarnos de este cuerpo, de esta naturaleza, y decirle al pecado que no, ¿verdad? No es que nos liberamos de una vez para todos. O sea, sería espectacular que nosotros estamos Cristo y fuéramos libres ya absolutamente del pecado, sería espectacular. Pero no es así. Tenemos que liberarnos, la liberación está ahí, a la mano, ¿verdad? Y nosotros podemos liberarnos todo el tiempo que nos encontremos con la posibilidad de pecar, es decir, no hemos sido libres. Eso se hace siempre y vamos a morir luchando con esto, ¿verdad? Dice, se refiere entonces Pablo aquí a la parte de nuestra persona que le sirve de cabeza de puente al pecado. Es decir, nosotros pensamos en un pecado, pero para realizarlo utilizamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Todo lo que nos ata al mundo entonces es vivir lejos de Dios, aparte de Cristo, a eso se refiere Pablo. En este caso, en la última sección. Vivir, entonces, conforme a la carne, llevar una vida dominada por los dictados y deseos de la naturaleza pecadora en lugar de una vida gobernada por Dios. La carne representa en este caso lo más bajo de la naturaleza humana. Dice que tenemos que darnos cuenta de que cuando Pablo piensa en la clase de vida que está dominada por Sartre, o sea, por esta carne, no está pensando exclusivamente en los pecados sexuales o corporales. Y esto es súper importante porque cuando nosotros hablamos, generalmente, en el mundo cristiano, en las iglesias evangélicas, generalmente cuando hablamos de la carne, no todos, pero muchos cristianos piensan inmediatamente en los pecados sexuales. Y no es así. Hablan, sí, pero de todos los pecados. Cuando estamos hablando de la carne, estamos hablando de cualquier pecado, pero no solamente en los pecados que se efectúan de acuerdo con nuestro pensamiento, o sea, con nuestra carne. También habla, ya Jesús nos dice, el que desea a la mujer de su prójimo, ese ya está adulterando porque la pensó. O sea, va un poco más allá de efectuar algo en lo concreto, de tomar a la mujer del prójimo y llevársela a alguna parte. Está diciendo desde el momento en que tú solo la pensaste. O sea, se refiere también a los pecados que sin usar el cuerpo están acá. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso es que cuando la gente a veces dice, no, que estamos en el periodo de la gracia. El periodo de la gracia lo único que dice es que va a haber un juicio en algún instante. Y que mientras tanto todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo. Eso es todo lo que dice la gracia. En lo concreto, en el hoy. En cuanto a la exigencia, algunos dicen la ley era más exigente que la gracia. No, al revés, la gracia es más exigente que la ley. La única diferencia es que la gracia tiene un tiempo de espera. La ley castigaba al pecado cuando es pillado infragante. Veamos el caso de la mujer adúltera. La pillan, la llevan, hay testigos, ¿verdad? Esos pecados eran condenados. Pero en Cristo no es necesario hacer eso. Con el solo hecho de pensar, ya se peca. Entonces, ¿cuál es el nivel de exigencia? Es mucho mayor hoy que antes. ¿Se dan cuenta? Entonces, para Pablo, en este caso, la carne no era algo material, sino espiritual. Acá, los pensamientos, era la naturaleza humana en toda su debilidad y pecado. Todo lo que el ser humano, lo que nosotros somos, o sea, lo que nosotros fuimos, y lo que la gente que no conoce al Señor es cuando no tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y también está la palabra espíritu. En este capítulo aparece no menos de 20 veces. Esta palabra tiene, como la anterior, un trasfondo que le viene del Antiguo Testamento. En hebreo existe la palabra ruach, que contiene dos ideas básicas. Primero, no quiere decir solo espíritu, sino también viento. Siempre tiene el sentido de algo poderoso, como un potente viento de tempestad. En el Antiguo Testamento se habla mucho del viento de Dios, del ruaj de Dios, ¿verdad?
en el Antiguo Testamento también siempre contiene la idea de algo que es más que humano, es algo sobrenatural. El espíritu, en este caso para Pablo, representa un poder divino, algo que escapa a la humanidad nuestra. Así es que Pablo en este pasaje dice que hubo un tiempo cuando el cristiano estaba a merced de su propia naturaleza humana pecadora, lo que éramos antes, ¿verdad? En ese estado, la ley era algo que le hacía pecar, estaba en nuestro cuerpo el pecado, que nos gobernaba y nos dominaba y nos mandaba. De modo que iba de mal en peor, derrotado y frustrado. Eso éramos nosotros antes de Cristo, ¿verdad? Pero cuando se convirtió al Evangelio, dice Pablo, vino a su vida el poder de Dios y el Espíritu de Dios y en consecuencia entró a una vida de victoria. Tenemos ahora esa vida de victoria cuando yo decido no pecar, ¿verdad? En la segunda parte del pasaje, Pablo habla del efecto de la obra de Jesús en nosotros. Es complicado, dice, y difícil de entender, pero Pablo quiere decir lo siguiente. Recordemos que empezó este tema diciendo que al principio en la clase anterior, todos pecamos en Adán, ¿verdad? Ya hemos visto cómo la idea judía de la solidaridad, ¿se acuerdan que hemos dicho que cuando un judío pecaba, el pecado era considerado para toda la comunidad? No se olviden de eso, ¿verdad? Entonces esta idea le permitía afirmar que literalmente todos los seres humanos estamos implicados en el pecado de Adán y en su consecuencia entonces en la muerte. Pero esto tiene otra cara. Jesús ha venido a este mundo con una naturaleza puramente humana y le ha ofrecido a Dios una vida de perfecta obediencia, de perfecto cumplimiento de su voluntad. Y eso es muy importante. Ahora bien, dice Pablo, como Jesús era plenamente humano de la misma manera que éramos uno con Adán, ahora somos uno con Cristo. Y de la misma manera que nos vimos involucrados en el pecado de Adán, ahora también lo estamos en la perfección de Cristo, ¿verdad? En Cristo la humanidad le ofreció a Dios la perfecta obediencia, lo mismo que en Adán le había ofrecido una desobediencia fatal. Entonces, los hombres que estaban antes involucrados en el pecado de Adán son ahora salvos porque están incluidos en la bondad de Cristo. ¿Se acuerdan que dijimos la condenación terrible para toda la humanidad? Muerte. Pero luego Cristo ofrece para toda la humanidad la salida, vida, ¿verdad? Es entonces el razonamiento de Pablo, y para él y para los que le leían, era algo totalmente convincente, aunque sea difícil de entender para nosotros. Es decir, la palabra solidaridad en cuanto al pecado, para nosotros nos cuesta entenderlo mucho, pero para ellos era muy normal. Por eso él tiene este lenguaje y que es necesario que nosotros hablemos de lo que para ellos era, para nosotros poder entenderlo, lo que puede significar para nosotros hoy, ¿verdad? Entonces, gracias, dice, a la obra de Cristo se nos ofrece a los cristianos una vida que no está dominada por la carne. Es decir, ahora nuestra carne no nos domina, está ahí, pero no nos manda, no nos controla, ¿verdad? Sino que ahora estamos nosotros, dice, por el Espíritu de Dios que llena al hombre de un poder que antes no tenía ni conocía. Entonces, en Cristo nos anula el Señor el castigo de nuestros pecados y nos asegura la fuerza para su futuro. ¿La fuerza para qué? Para no pecar, ¿verdad? Entonces, encontramos en esta postura de Pablo los dos principios de vida que nos ofrece, en esta nueva vida distinta. Entonces, Pablo está presentando aquí este contraste entre dos clases de vida. Primero, la vida que está dominada por la naturaleza humana pecadora, cuyo centro es el yo, cuya única ley es el propio deseo que se apodera de lo que quiere en cuanto puede, ¿verdad? Personas diferentes describirán esa vida de forma diferente. Puede estar controlada por las pasiones, por la lujuria, por el orgullo, la ambición, y nosotros le podemos poner el nombre que queramos, pero cada ser humano tiene algo que le controla. Bueno, en los drogadictos, en los adictos, lo controla su vicio, ¿verdad?
Yo antes de conocer al Señor fumé mucho y me controlaba porque yo tenía necesidad y me desesperaba por un cigarro y tenía que salir a la hora de cual. Si no tenía, salía a la calle a buscar pedacitos de cigarro en el suelo. Así era cuando era antes de Cristo. Yo sé lo que es ser controlado por el vicio, sé lo que es. Prefería fumar antes de comer, prefería hacer eso. Entonces, pero también sé que es el Señor nos libera de eso. El Señor me liberó de eso. Eh, pero, hermano, el que el Señor me haya liberado, eso no significó que no tuve más deseo de fumar, porque sí los tuve. Yo luché en contra de los deseos de fumar. Yo aquí en mi casa fumaba y yo tenía la tentación aquí mismo hermano, luché, era desesperante sentir el cigarro al lado mío y yo querer fumar, porque esa es la lucha. Pero ahora yo tenía una fuerza en mí, tenía el Espíritu de Dios que me permitía luchar en contra de eso. Antes no tenía la fuerza, no tenía herramientas para luchar, pero después de Cristo yo tuve las herramientas. No fue fácil, pero ¿sabe qué? Lo logré. Y el pecado en nosotros es igual. Nos viene, nos susurra, nos ronda, ¿no es cierto? Está ahí, a la puerta, como le decía Dios a Caín, el pecado está a la puerta. Pero nosotros vamos hoy a tener la oportunidad de decir que no, porque ahora tenemos esa fuerza, ese Espíritu de Dios que nos da la posibilidad de decir que no, porque ya no somos esclavos. Ya el pecado no mora en nosotros, nos ronda y está ahí, nuestra naturaleza humana está y nos habla y nos dice cosas. Pero nosotros ahora tenemos la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, que está en nosotros, el Espíritu de Dios, y que nosotros, eso nos ayuda a decir que no, ¿verdad? Segundo, y nos presenta entonces, primero, la vida dominada por la naturaleza humana y también la vida controlada por el Espíritu de Dios como estas dos posturas, como estos dos caminos, que ya en la clase, en una de las clases anteriores vimos que el Señor nos muestra entonces dos caminos, ¿verdad? Como los seres vivos necesitan, dice, el aire para vivir, así el cristiano vive en Cristo. De la misma manera que está en nosotros el aire que respiramos, así también Cristo. El cristiano no tiene una mente propia, su mente es la de Cristo. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 2:16. Ahora dice, tenemos la mente de Cristo. No tiene deseos propios. La voluntad de Cristo es su única ley. Está gobernado por el Espíritu, controlado por Cristo y centrado en Dios. Por eso, hermanos, que no como jueces, sino que como simplemente como examinadores, sin juzgar, ¿no? Nosotros podemos saber quién se ha convertido y quién no. Una persona que se ha convertido necesariamente debe cambiar. Puede ser muy lento su proceso, eso es verdad, no todos tenemos procesos iguales y eso hay que entender, pero eso no significa que la persona no va a cambiar, porque aquí lo dice claro, ahora tenemos la mente de ¿quién? De Cristo, y ahora queremos agradar a Cristo. Yo tenía muchas ganas de fumar, pero ¿sabe qué? Yo no quería ofender a Dios, yo quería agradarlo, fue mayor mi deseo de agradar a Dios. Entonces cuando alguien dice, sí, pero es que yo tenía, no logré, no pude, no, sí puede, que cuesta, claro, mucho cuesta, pero se puede. Entonces, eh, nosotros sí podemos saber quién se convirtió de verdad y quién no. Por esto, porque el que tiene la mente de Cristo no puede seguir haciendo las mismas cosas de antes porque ahora quiere agradar a Dios. Si no está en su pensamiento agradar a Dios, en realidad es que nunca le conoce. Si no avanza un poco cada cierto tiempo, nunca conoció al Señor. Lo digo con mucho respeto y no como jueces, no para condenar a nadie, sino que para tener claro. ¿Sabe por qué? Por dos razones súper importantes. Primero, para orar por esa persona, orar por él, orar. ¿Cómo nosotros podemos saber que ha cambiado? Porque hay que conocer a las personas y conocer su entorno.
Las personas cuando el entorno de la gente es la que nos habla de la persona. Si alguien quiere conocer al pololo o a la polola de su hija o de su hijo, conozca a su familia, a sus amigos y va a saber quién es realmente. Nosotros igual. Si yo quiero conocer a un cristiano, yo tengo que conocer su contexto, su entorno. Entonces, primero nos sirve para orar por esa persona, para ayudarle, para acercarnos, sin confrontarla, tal vez con mucha delicadeza, con mucho amor, ofrecerle ayuda, tal vez algún discipulado, estarle llamando, en fin, como, como sea, pero ayudarle. Y lo segundo, y que es muy importante, no darle responsabilidades en la iglesia, porque ese error se ha cometido mucho, que a veces llega gente a la iglesia con mucha capacidad intelectual, con grandes cargos, líderes, que son líderes en su trabajo, que han sido líderes en su iglesia, que tal vez antiguamente participaron en congregaciones católicas y ahí fueron líderes. Y muchas veces a esas personas se les pone en cargos solo porque tienen liderazgo y saben manejar gente y tienen mucha preparación intelectual, pero no le hemos permitido madurar. La gente necesita ser oveja primero, oveja para que madure, que alimentarlo, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros veamos a la gente y sepamos si realmente se convirtió o no, para ayudarle y para no darle cargos, porque se hace más daño a la obra poner a una persona que no tiene discernimiento de la vida espiritual, ¿verdad? Que muchas veces, hermano, mire, aquí tenemos que tener ojo, el que una persona reciba a Cristo no le hace cristiana, le hace cristiana una persona que cambia su vida. Yo conozco mucha gente que ha recibido a Cristo y conozco, es más, un caso de cerca, de una persona que se convirtió, ¿ya? Se convirtió, se bautizó y no es cristiana. Y yo veo su vida. Eso no nos... Entonces, la profesión de fe no es mágica, hermano. La gente hace las cosas por emoción, porque siente una emoción en su guatita, se bautiza, como decíamos en la clase anterior, a veces por emoción en un bautismo, pero no es recomendable porque la gente a veces lo hace por emoción, pero no sabe lo que está haciendo, no tiene idea porque en realidad nunca conoció al Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y ver a la gente para, no para juzgarla, para ayudarla y para tener ojo en a quién ponemos al frente con cargos, con responsabilidad, ¿verdad? Entonces, Pablo nos está mostrando estas dos vidas, que son, como decía el escritor acá, diametralmente opuestas. La vida, entonces, por un lado, dominada por los deseos y las actividades de la naturaleza humana, que nos lleva directo, entonces, ahí a la muerte. En el sentido más literal, dice, no tiene futuro porque se va alejando más y más de Dios. El permitir que las cosas del mundo dominen totalmente la vida conduce a la extinción. Es un suicidio espiritual. Al vivir así, uno se incapacita cada vez más para estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado. Entonces, la relación con Dios, cuando alguien vive en pecado, no es la misma de un creyente que se está esforzando por no pecar. Le aparta de Dios. La palabra dice que nuestros pecados hicieron división entre nosotros y Dios. Y si alguien se convirtió solo de emoción, no de verdad, se bautizó solo de emoción y no de verdad, no está en Cristo. Y como no está en Cristo, no tiene la mente de Cristo. Y si no tiene la mente de Cristo, no va a luchar para agradar a Dios porque no le importa. Porque generalmente este tipo de personas, hermanos, se acerca a Dios por angustia, por dolor, como es el caso que yo conozco, por necesidad, por una pena inmensa, por una petición que tenga, y buscan a Dios solamente para que les ayude, para que les consuele, para que les otorgue la petición. Pero en realidad nunca han conocido al Señor porque no le han buscado como su Salvador, le han buscado como su ayudador. Y Dios no quiere ser buscado como ayudador, quiere ser buscado como Salvador. ¿Sabe por qué? Porque Dios envió a Cristo al mundo, a lo mejor es fuerte lo que voy a decir, no a ayudarlo, a salvarlo. ¿Que Él nos ayuda? Sí, Él nos ayuda, hermano.
mucho. Sin Él no pudiésemos seguir. Pero el objetivo principal de Cristo al venir a la tierra fue salvar a la humanidad de la condenación eterna. Que Cristo nos ayude y nos sostiene, eso es verdad, pero esas, ¿sabes? Son las añadiduras. ¿Se acuerdan que Él dice? Buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. Es decir, buscar agradar a Dios, luchar en contra del pecado, y las añadiduras vendrán solas. Vendrán esas añadiduras porque el Señor lo ha prometido, ¿verdad? Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces nosotros no tenemos que ir a Dios por las añadiduras, porque Él no quiere ser buscado así. Tenemos que ir a Dios como nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces tenemos que tener súper claro esa condición para poder entender de qué manera yo me enfrento a Él, de qué manera yo enfoco mis prioridades, mis objetivos en la vida, ¿verdad? Tenemos que tener claro. Entonces, estas personas se vuelven resentidos contra la ley y el control de Dios. No ve a Dios como su amigo, sino como su enemigo. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le digan lo malo que hace cuando está haciendo lo malo. No le gusta, le molesta, le, le chirrean los dientes cuando alguien le dice que está haciendo lo malo. Y se enoja y dice, ah, Dios conoce mi corazón. Yo lo he escuchado muchas veces. Sí, es verdad que Dios conoce tu corazón. Por algo le está confrontando, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado para tener ojo y poder nosotros examinar desde la compasión a estas personas, ¿verdad? Porque, hermano, en las iglesias evangélicas hay mucha gente así, mucha gente así. Y les voy a decir más, hay muchos pastores que nunca se han convertido de verdad, porque su vida lo muestra. Es como vemos también en la Iglesia Católica, que muchos sacerdotes nunca tampoco han sido verdaderos católicos, porque han hecho lo que nosotros sabemos. Es decir, en ambas partes. Y si lo ponemos más amplio, en toda la vida del ser humano, en cualquier ámbito, hay personas buenas y personas no buenas, ¿verdad? Entonces, este principio lo podemos nosotros afirmar para cualquier actividad y tipo de persona. En todas partes hay personas buenas y personas no buenas. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar estas personas para poder tender la mano y poder tener sabiduría al momento de otorgar cargos y de otorgar responsabilidades, ¿verdad? Entonces, la vida gobernada por el Espíritu, centrada en Cristo y orientada hacia Dios, se va acercando cada día al cielo, aun cuando sigue en la tierra. Vamos cada día creciendo de menos a más. Es una vida que es una marcha tan regular hacia Dios que la transición final de la muerte, dice, no es más que un paso en el camino, ¿cómo no?, de quien se nos dice que su vida era un caminar con Dios y Dios le tomó, o como lo contó como un niño. Se daba paseos con Dios hasta que un día no, nunca más volvió, y la palabra nos dice que Dios lo traspuso y Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque Enoc caminó con él. Caminar, acuérdese que caminar aquí tiene el sentido de hacer la voluntad de Dios, de vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Pero cuando la vida es centrada en Cristo, cuando yo busco centrar mi vida en Cristo, aquí no hay nada automático, ¿verdad? Y nosotros lo sabemos, no hay nada mágico. No es porque yo me convertí a Cristo, ahora mi vida va a ser de menos a más, así porque yo ya me convertí en Cristo. No, nosotros tenemos que luchar. ¿Cómo? Tenemos 3 herramientas, que lo dijimos la vez en la clase pasada, para avanzar. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la palabra y tenemos la oración. Estas 3 herramientas las tenemos que usar. Si no las usamos, vamos a ir de más a menos. Recibimos a Cristo, pero en vez de crecer en Él, vamos a decrecer en Él y nos vamos a ir acercando cada vez más a nuestra vida antigua, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que cada día decidir en qué camino yo quiero andar, en esa santificación progresiva, que es una decisión personal, ¿verdad?
y que no se la tenemos que pedir a Dios porque su parte ya la hizo y el resto lo hago yo. Yo tengo que pedirle a Dios la fuerza, la ayuda para yo seguir en esta santificación progresiva que la tengo que lograr y la tengo que luchar hasta el día que yo me muera, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo acababa de decir esto, se le ocurrió una objeción. Tú dices que una persona controlada por el Espíritu va de camino a la vida, pero el hecho es que todos tenemos que morir, entonces, ¿qué quieres decir? Y Pablo le dice, todos los seres humanos mueren porque están involucrados en la situación humana. Cuando entró en el mundo el pecado, le siguió la muerte como una consecuencia natural, ¿verdad? Por tanto, es inevitable que los seres humanos mueran, pero los que están controlados por el Espíritu y tienen a Cristo en el corazón, mueren para resucitar. Jesús lo demostró, Pablo lo dice ahí en su carta a los Corintios también, ¿verdad? El pensamiento entonces fundamental de Pablo es que el cristiano está indisolublemente unido a Cristo. Ahora bien, Cristo murió y resucitó. Y el que es uno con Cristo es uno con el conquistador de la muerte y participa entonces de su victoria. La persona controlada por el Espíritu y unida a Cristo va de camino a la vida. La muerte en este caso, dice, no es más que un interludio inevitable que hay que pasar en el camino. Es decir, la muerte es un paso a la vida. Mire, es como un juego de palabras. En este caso, para los cristianos, los que viven buscando agradar a Dios, la muerte física de esta carne no es más que un camino, el camino a la vida verdadera, ¿verdad? Porque cuando Adán peca, la carne, se corrompió. Y ya Jesús lo dice que es necesario que el grano de trigo caiga a la tierra y muera para que tenga vida. Porque esta carne debe de morir porque la palabra del Señor dice que ni la carne ni la sangre heredarán el reino de Dios. Esta carne así, material, no puede entrar al reino de Dios. Por lo tanto, esta carne es necesario que muera, que se desintegre. Y luego cuando el Señor nos levante, nos va a levantar con un cuerpo glorificado. ¿Cómo será ese cuerpo, hermanos? No lo sé, porque la Biblia solamente dice que será un cuerpo glorificado y que con ese cuerpo podremos entrar, ¿no es cierto?, a la presencia del Señor y vivir con Él para siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos reflexionar hoy de esto? Los creyentes, dice, pueden ser castigados. En esta palabra, la palabra castigado, acuérdense ustedes que tiene que ver con la palabra disciplina y tiene que ver con educación, con enseñarle a la persona que hay cosas que no se hacen y que muchas veces esta educación, esta disciplina va con dolor, es como cuando usted le pega un palmazo a su hijo y le duele más a usted que a su hijo, pero a veces es necesario, ¿verdad? Por su unión con Cristo, por medio de la fe, están, dice, seguros. ¿Cuál es el principio de su andar? ¿La carne o el espíritu? ¿La naturaleza vieja o la nueva? ¿La corrupción o la gracia? ¿Para cuál de esto nosotros hacemos provisión? ¿Por cuál somos gobernados? Y esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es la naturaleza que hoy me gobierna a mí? O mejor dicho, ¿a cuál yo le permito que me gobierne? ¿Verdad? La voluntad, dice, sin renovar, es incapaz de obedecer por completo ningún mandamiento. La ley, además de los deberes externos, requiere obediencia interna, es decir, aquí tiene relación con la mente de Cristo, con querer agradar a Dios, aunque mi carne y mis propios pensamientos me digan que tengo que hacer eso, que Dios dice que no hay que hacer, ¿verdad? Dios, dice, muestra su aborrecimiento del pecado por los sufrimientos de su Hijo en la carne. Si no veamos Cristo todo lo que tuvo que sufrir. ¿Para qué? Para que la persona del creyente fuera perdonada y justificada. Así se satisfizo la justicia divina y se abrió el camino de la salvación para el pecador. ¿Se acuerdan que dijimos que Dios no es un papá, eh, estos papás consentidores, que como quieren mucho a su hijo dicen, ya te perdono? Dios no funciona así. Cuando en la humanidad pecó, Dios dice que Él va a castigar el pecado y lo va a castigar así le duele.
el castigo a la humanidad Dios lo hizo. ¿En quién? En Cristo. Veamos los sufrimientos de Cristo. Cristo tuvo que sufrir vituperios, humillaciones, calumnias, un juicio injusto y luego la muerte de un maldito, porque la cruz era la muerte más ignominiosa del minuto. Solo se mataba ahí a la gente que era delincuente, a la peor raza de la sociedad se mataba en la cruz. La cruz era signo de maldición y Cristo toma esa muerte por nosotros, ¿verdad? Ahí entonces la justicia de Dios quedó satisfecha. El pecado de la humanidad fue castigado en Cristo. Cristo pagó, ¿verdad? El Espíritu dice, escribe la ley del amor en el corazón. Ya el Señor nos dice que nos dará un corazón nuevo, ¿verdad? Y aunque la justicia de la ley no sea cumplida por nosotros, de todos modos, dice el escritor, bendito sea Dios, se cumple en nosotros porque la cumplió Cristo, ¿verdad? En todos los creyentes hay quienes responden entonces a la intención de la ley, el favor de Dios, el bienestar del alma, los intereses de la eternidad son las cosas del Espíritu que importan a quienes, a quienes son, según el Espíritu. ¿Quién anda pensando en la palabra? El que busca a Dios. ¿Quién anda pensando en orar? El que tiene la mente de Cristo. ¿Quién anda pensando en agradar a Dios? El que se convirtió de verdad. El que permanece en el Señor a pesar de todo. El que si Dios no le responde una petición va a seguir igual, porque está con Él no por interés, está con Él porque lo necesita como Salvador y porque cuando lo conoció, lo amó, se enamoró de Dios, tuvo un encuentro con el Señor, ¿verdad? La persona que tiene una mente nueva va a anhelar las cosas de Dios, aunque nadie se lo enseñe, aunque nadie le diga. Uno siempre tiene que, en este caso, ser autorreferente, a veces malo serlo, pero hay que serlo, ¿verdad? Para que la gente entienda que uno pasó también por ahí. Yo cuando me convertí al Señor, yo quería leer la Biblia, hermano, todo el rato. Me llevaba orando, leyendo y nadie me enseñó nada. Yo aprendí, era la necesidad que había en mí. Cuando alguien se convierte de verdad, el Señor pone su mente en esa persona y esa necesidad viene solita. No necesita nada. Lo que después viene por otras personas es que a uno le enseñan la escritura, le enseñan la doctrina, ¿verdad? Lo van discipulando, eso viene después. Pero el interés viene al tiro, el interés viene al tiro, inmediatamente. El interés por las cosas de Dios viene inmediatamente. Como me está ahí afirmando mi hermana Sarita, inmediatamente viene el interés, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿por cuál camino se mueven con más deleite nuestros pensamientos? ¿Dónde yo me siento más grata? ¿Cuando me estoy agradando a mí o cuando estoy agradando a Dios? ¿Verdad? ¿Pecamos y nos quedamos muy tranquilos o cuando pecamos nos duele en el corazón? ¿Verdad? ¿Somos más sabios para el mundo o para nuestras almas? Para el mundo vamos a ser tontos, pajarones, lesos, ingenuos, inocentes, crédulos, todo lo que usted quiera, con buenas palabras, porque el mundo nos dice de otra manera. Pero a nosotros eso no nos tiene que importar, ¿verdad? Nos tiene que importar lo que Dios opine de nosotros. Los que viven en el placer están muertos, ya lo dice Pablo en 1 de Timoteo, ¿verdad? El alma santificada es un alma viva y está siempre queriendo buscar a Dios. Y esa vida es paz, paz con Dios, paz con Él, ¿verdad? Eh, la mente carnal no es solo enemiga de Dios, sino la enemistad misma. Dios no puede comulgar con el pecado nunca. El hombre que vive de acuerdo a la carne por el poder de la gracia divina, eh, el hombre carnal, es decir, nosotros que tenemos esta humanidad, podemos, por el poder de esta gracia, ser sometidos a la ley de Dios. Pero por la mente carnal, jamás. Esta debe ser quebrantada y expulsada de nuestra vida. Y eso es decisión. Cada día podemos conocer nuestro estado y carácter verdadero cuando nos preguntamos si tenemos o no el Espíritu de Dios y de Cristo.
¿no es cierto? En el versículo 9 Pablo nos está hablando de esto. Vosotros, dice, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Tener entonces el Espíritu de Cristo significa haber cambiado el designio en cierto grado al sentir que había en Cristo Jesús. Es decir, el designio que había en Él ahora pasa a ser parte de nosotros. Y eso, dice el autor acá, se tiene que notar en una vida y una conversación que corresponda a sus preceptos y a su ejemplo. Es decir, en nuestra vida todo debe demostrar que somos cristianos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, de qué nos reímos, qué hacemos, todo nos tiene que reflejar a Cristo. Así que hoy hemos visto esta nueva vida en el Espíritu, que es lo que Dios nos manda, vivir cada día en el Espíritu del Señor. Así que hermanos, espero que hayan sido bendecidos con esta clase, que Dios les pueda ayudar. Cualquier pregunta me la pueden hacer en la semana. Y ha sido para mí también un placer poder compartir nuevamente con todos ustedes. Así que cualquier cosa, si ustedes me quieren hacer alguna pregunta, yo los estoy escuchando y les puedo decir, les puedo contestar un aporte. Todo yo se los puedo escuchar hoy. Que Dios les bendiga. Hermana Sarita. Nos quedan solo 2 minutos para volver a la sala principal, por si acaso. Ok. Sí, hermana Gloria. Sí. Gracias. Muchas gracias. Amén, hermana Sarita. Yo la veo que asiente y todo. Muchas gracias. Dios le bendiga. El Señor nos ayude porque no es fácil, hermano. A veces hay cosas que son bien fuertes en nosotros y todos tenemos debilidades. Y por eso somos un cuerpo, porque en la debilidad mía es la fortaleza de otro. ¿Cierto? Entonces que Dios nos ayude. Yo siempre, hermano, oro al Señor, ¿sabe por qué? Para que el Señor ponga en el camino de nosotros a la persona correcta que nos va a escuchar, que va a ser de confianza. ¿Sabe qué? Especialmente para los pastores. Porque para un pastor es muy difícil contar sus debilidades. Es difícil, hermano. Entonces yo siempre digo, Señor, pone al lado de los pastores una persona de un hijo tuyo, una hija de confianza, a la cual este pastor o esposa de pastor le pueda contar sus debilidades y esta persona le pueda dar buenos consejos a la luz de la Escritura. Y sea de confianza, una persona que pueda comprender, madura, ¿verdad? En el Espíritu, madura en Cristo, que le pueda escuchar, porque es muy difícil, hermano, para un pastor tener amigos que pueda ser de confianza y al cual le pueda abrir su corazón. El pastor está muy expuesto a ser criticado, a su familia, se les ve como un super Dios, y no es así. Ellos son nuestros pastores, pero son seres humanos, y como yo tengo debilidad, ellos también los tienen, y nosotros no tenemos que ser sus jueces, tenemos que ser sus ayudadores. Y es muy difícil, yo tengo amigos pastores y hermanos, y créanme, es muy difícil para un pastor tener amigos. A mí conoció puede tener una montonera, pero la palabra amigo es muy amplia. La escritura en el Antiguo Testamento dice que amigo y más unido que un hermano. Entonces, oremos en ese sentido, que Dios ponga en el camino de los pastores este tipo de amistades, de confianza, en la cual este pastor o esta esposa pastor o los hijos de los pastores puedan contar sus cosas, y que no se difunda por ahí, que no anden todos contando las cosas, no es para eso, y que les dé un buen consejo, que tampoco le critique y le juzgue, pero que cuando haya que decirle lo malo se lo diga también con amor y con misericordia, pero que se lo diga, porque tampoco la amistad es pasarle la mano por la espalda siempre si sabemos que está haciendo lo malo, ¿verdad? Entonces, dice por ahí que el buen amigo habla bien de sus amigos por detrás y lo malo se lo dice a la cara. Entonces, ese principio, que Dios nos ayude, porque todos nos equivocamos, hermano, en eso. Yo y muchos de nosotros a veces nos equivocamos. Así que Dios nos ayude y en nuestra oración para que el Señor ponga al lado de los pastores esa amistad que es tan necesaria. Y algunos líderes también en cargos importantes tampoco tienen a ese amigo. Así que Dios nos bendiga, hermano, y volvemos a nuestra sala.